Hola a todas y a todos y bienvenidos a la biblioteca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y como os prometí en el último blog, hoy os voy a enseñar todos los libros que han llegado a mis estanterías pues desde los últimos book hauls, que yo creo que fue allá por abril. La verdad es que son unos cuantos, creo que serán más o menos unos 20, contando pues que he hecho algún viaje, que muchos son de segunda mano, que ha pasado mi cumpleaños, todas estas cosas, ¿no? Y al final os voy a enseñar también 3 libros que he cogido de la biblioteca, aunque casi digo de la biblioteca, aunque tenga 800.000 aquí comprados, sí. Pero bueno, pues ya sabéis que siempre está bien fomentar que podemos tener un acceso a la cultura universal y que en las bibliotecas públicas, al menos en Zaragoza, pues este acceso es impresionante y nos traen libros chulísimos. Y el caso es que es verdad que son muchos los libros, porque pues 19 libros en un poco más de medio año son muchos, pero estoy intentando leer mucho más libros en papel comprados que yo sepa que me van a gustar sí o sí, y la verdad es que de estos más o menos la mitad los tengo leídos y con muy buenas referencias. Entonces bueno, como esto me imagino que se os subirá más o menos ahí antes de Reyes, pues si andáis sin ideas, igual alguna cosa de estas puede ser una buena idea para un regalo. Y dicho esto, antes de empezar os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales, en mi Instagram, en mi Goodreads, suscribiros a este canal si os interesa el contenido y dejarme un me gusta y un comentario bonito, que ya sabéis que siempre me ayuda un montón. Dicho esto, vamos a ir un poco, yo creo que por temáticas, para organizarme mejor. En primer lugar, este me lo cogí yo un día en La Cálamo, que es pues mi librería favorita de Zaragoza, ya lo sabéis. Una rayita, ¿por qué en España se consume tanta cocaína y no se habla de ello?, de David López Canales. Según llegué a casa con este libro, me lo leí entero, ha sido de mis ensayos de estos de cuadernos de anagrama favoritos. Además me resulta muy curioso que yo no lo sabía, el primer capítulo habla de mi ciudad de Miranda, porque pues bueno, hace unos años... Bueno, no lo voy a contar porque es que me enrollo un montón, pero el caso es que en este ensayo lo que nos cuenta es precisamente por qué está tan normalizado el consumo de cocaína en España, por qué es algo de lo que no se habla a pesar de que las cifras son mucho más elevadas que en cualquier otro país de Europa, por qué se han mantenido los precios a lo largo de los años cuando sin embargo la inflación ha subido, por qué cada vez hay más gente con acceso a este tipo de droga. Y tal y cual. Bueno, es un poco basiquillo, la verdad, y sí es cierto que lo terminé un poco con la idea de no saber si había aprendido mucho, pero es muy accesible, la verdad, de los más, no quiero decir entretenidos porque no es la palabra, pero más accesibles de leer y a la vez más como gratificantes en el sentido de haber aprendido con él, de los cuadernos que he leído hasta el momento, la verdad. Y un poco al hilo, como ya sabéis que soy una chica de obsesiones, mi madre me regaló en la Feria del Libro de Zaragoza Borracha Menor de Sofía Balbuena, que está editado por Caballo de Troya. Me flipa esta portada, la verdad. Este es nuevo, creo, de este año, no, del año pasado, de septiembre de 2024. La autora es argentina y es alcohólica y habla de su propia experiencia del alcoholismo y de cómo se muda a Barcelona. Pone aquí en la sinopsis: Sofía, no te vayas a convertir en alcohólica, le dice su padre cuando ella está por dejar Argentina para mudarse a Barcelona. Esta frase se convertirá en una profecía personal y abre un espacio en la primera persona para revisar los hábitos y las estructuras que nos empujan hacia determinados consumos. Al igual que el otro, hace bastante crítica a que el alcoholismo esté tan normalizado y sobre todo tan accesible al público a nivel económico, que eso hace que se fomente mucho más la dependencia. La primera parte la recuerdo mucho y me interesó mucho porque es más una especie de ensayos y reflexiones y que sobre todo hace muchas referencias a la bibliografía del libro, con lo cual me apunté un montón de libros para leer sobre esta temática, pero a mitad pasa a ser como una especie de diario, hace un cambio y pasa a ser un diario de su mudanza a Barcelona y nos cuenta pues más cosas suyas personales. Y a mí el cambio de registro como que no me terminó de convencer y la segunda mitad desconecté un poco, pero bueno, en general bastante bien. Otro ensayo que también he leído, porque si este ha sido mi año de algo, ha sido el de los ensayos, ha sido Esta cosa de Tinieblas de Mar García Puig. Mar García Puig a mí me gusta un montón, el de la historia, ¿cómo es? La historia de los vertebrados o algo así, me flipó en su día. Y este yo se lo vi recomendado a la cripta de Pat, que es de aquí de Zaragoza, la tenéis que seguir por Instagram porque hace 1000 millones de recomendaciones oscuritas. Y es de En Debate, este sí que creo que es de este año, de febrero de 2025.
Y es un ensayo también basado en su propia vida y en sus propias anécdotas de la crianza de sus hijos y de como de cosas cotidianas, en la que nos habla sobre todo de por qué nos atrae el terror y las metáforas. Son como dos temas muy distintos. A mí es verdad que lo del terror es un tema más secundario, pero que me gustó aún así que hablara de esto, y más habla del uso de las metáforas. Vivimos entre metáforas y somos poco conscientes del arma que tenemos en las manos, porque la metáfora no solo representa el mundo que es, sino el que podemos concebir, tal y como puede dar vida, pero también puede quitarla. Es un cuento gótico y un ensayo feminista, un alegato a favor de las tinieblas, donde siempre nos han ubicado, y del poder de las metáforas que hay entre las tinieblas. Como que lo hila un poco, ¿no? Aquí subraya muchas cosas y la verdad es que es un libro que siento que tengo que releer. Solo en el inicio, las primeras frases, en la primera página pone: esta cosa de tinieblas la reconozco como mía, una frase de Shakespeare, y a continuación pone: aquel día en tu portal mis palabras son cuchillas, tu memoria es un teladro a las 3 del mediodía. Temazo de Carolina Durante. Entonces, con esto tú ya sabes que va a ser un libro bueno. Y la verdad es que es un libro en el que recuerdo que saqué reflexiones muy chulas y que de hecho tengo súper subrayado y anotado, y que siento que me gustaría volver a releer en algún momento. Esto no es estrictamente un ensayo, pero bueno, pues va un poco al hilo, y es Amiga mía, de Raquel Congosto. Han pasado 6 años y aún vivo donde vivíamos, en la misma casa. Conocí a Pablo y tuvimos a Matilda. Ahora los 3 dormimos en el que fue tu dormitorio, el de las pelusas. Esto es una especie de medio novela, medio reflexión sobre el duelo de la amistad. Además, esto lo tengo dedicado por Raquel Congosto, que puso: Marta, mil gracias por el regalo de comenzar conmigo entre estas páginas. Es emocionante ver cómo llega a otras manos y se hace cuerpo con vosotras. Un abrazo. Y es que Raquel Congosto flipó con que yo tuviese también esto súper subrayado y anotado, pero yo le dije: es que esto para mí fue mi Biblia. Es un libro que realmente me ha gustado mucho. Es verdad que es un poco carete, os lo digo, porque es de estos que han lo pone hasta aquí, 14 euros, y es de estos Blackie que han sacado este año en verano, que son, no es que sea la misma edición que la tapa blanda, porque tengo por aquí otro tapa blanda y es como más duro, sino que la tapa es de cartón. Pero bueno, el contenido está muy chulo. Es verdad que en Debate han sacado otro muy similar de la misma temática que también quiero leer y no lo he leído, entonces no sé comparar. Pero este es una novela que nos habla de dos amigas, de su amistad previa, de una amistad que duró toda la vida, en la que compartieron negocio y en la que compartieron también hogar en algún momento, hasta que, pues por razones de la vida y de la crisis, sobre todo porque ambas eran artistas, y también es un libro que habla mucho sobre la reivindicación de los sueldos dignos de las artes plásticas y todas estas cosas, que es un tema muy necesario, del que se habla muy poco. Pues aparte de esto, pues nos cuenta cómo fue para ella el romper esta relación, el vivir una crisis, y el futuro, ¿no? El cómo la vida ha seguido y esa amiga nos sigue allí, y sin embargo pues hay muchas frases en cursiva que son el hilo interno de su pensamiento, como si estuviese hablando aún con esta amiga, y todas las cosas que le quiere contar pero ya no es posible, ¿no? Todas las cosas que ha vivido sin ella, porque ha habido un después. La verdad es que es muy muy interesante el ensayo, es un poco diario, como si estuvieras hablando con una amiga, o sea, a mí me gustó mucho. Hablando de librazos, este año he leído 2 librazos de las afueras que me han gustado muchísimo. El primero es Caída de las nubes, de Violaine Berot. Este también lo tengo dedicado, que es muy fuerte. La dedicatoria sí que es fuerte, os lo digo. Pone: para Marta, parce que parfois un bébé tombe du ciel. Me ha costado como entenderle la letra, que es como para Marta porque algún día tal vez un bebé caiga del cielo. O sea, ¿qué? Pero es un libro muy muy chulo que se puede leer de 2 maneras, tipo el de Rayuela. Se puede leer todo del tirón. Si lo lees todo del tirón hay un montón de párrafos y de cosas que tú no sabes quién está contando. O sea, hay 6 narradores. Cada párrafo lo cuenta uno y en ningún momento te dicen quién está contando cada uno, pero es relativamente fácil de seguir. Entonces puedes leerlo así y lo lees en orden cronológico, o puedes seguir el orden de los números que viene al final y vas leyendo cada personaje. Lees el arco entero de un personaje, luego el del otro y luego el del otro. O sea, es como si 6 personajes nos contaran la misma historia, que es la historia de un matrimonio que llevan una vida feliz y tranquila con sus cabras a las afueras de un pequeño pueblo en la montaña, y una noche Marion sufre fuertes dolores y, para asombro de ambos, da luz en el baño de su casa, cuando ella no sabía que estaba embarazada. Es un libro muy curioso de leer, muy entretenido, escribe genial esta señora, y conversar con ella en la librería Cálamo fue impresionante.
contó muchísimas cosas de su vida, más que de la novela incluso, que me hicieron admirarla un montón. Así que si como Bestias os gustó, tenéis que leer este también. Y el otro que tengo en las afueras, que también me lo cogí en la Cálamo, recomendado por Pera, ¿cómo es? Letrita de palo, os lo voy a dejar por aquí abajo, es el libro de la Cálamo y es la persona más maja del planeta con las mejores recomendaciones. Y es Mambo de Alejandra Moffat. Este ha sido de mis mejores lecturas del año, o sea, me ha flipado. Es de este año, si no me equivoco. No, no es de este año. O sea, en las afueras lo han sacado este año, pero fue escrito en el 22. Y pone, durante los años 80, una familia vive en el sur de Chile de manera clandestina. De los padres sabemos poco, que la madre hace mapas cada vez que salen a pasear por la noche y que cada vez que recibe un sobre se encierra en el baño a fumar. Del padre que dibuja su libreta de animales... Bueno, bla, 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 bla. Ana, la hija más pequeña de la familia, será la encargada de guiarnos por esta increíble historia en la que la imaginación y el juego operan como agentes mitigantes del horror de estos años. Un texto conmovedor sobre el impacto de la dictadura militar en la intimidad familiar y sus diferentes generaciones y las posibles estrategias para combatirlo. Es muy curioso esto, ¿no? Cómo es una familia que huye de la ciudad, que viven como pueden con los pocos recursos que tienen y cómo lo vive esta niña, ¿no? Como... muchas veces los padres le cuentan las cosas a través de metáforas o a través de suavizar las cosas para que una niña lo entienda, pero tú lo ves con la perspectiva de la niña y tienes que leer qué es lo que ha pasado en realidad. Es un libro muy, muy crudo, con pasajes muy duros realmente, pero que también cuenta con esta ternura infantil que hace pues que sea un poco más accesible. Y a lo largo de los capítulos pues van pasando un poco los años. La verdad es que me gustó muchísimo y también me gustaría releerlo en algún momento. Vamos a por regalos de mi cumpleaños. Recibí 3 libros. El primero no lo tengo aquí, así que os voy a dejar por aquí la foto porque soy hija de mi amiga Andrea. Y es El jardinero y la muerte, de Gospodinov. Yo ya había abandonado a Gospodinov en numerosas ocasiones, pero hoy, bueno, una no desiste, ¿no? Y este es verdad que lo he terminado, que me ha gustado mucho en su momento, porque lo leí en agosto o en septiembre. Pero hablando con Andrea de él, Andrea me dijo, oye, lo voy a abandonar, es un libro lleno de penurias y de desgracias. Y es verdad que en ese momento intenté recordar más del libro y me di cuenta de que la mayoría lo he olvidado y para haberlo leído este año es algo que es terrible. Con lo cual, pues es que igual no me gustó tanto, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? Es un libro que habla sobre la muerte de su padre, es una especie de autobiografía. Yo creo que por eso he conectado más que con los cuentos suyos que son más fantásticos y tal. Es verdad que tiene referencias a sus otros libros y a sus otros personajes, pero que básicamente nos cuenta cómo fue para él vivir el duelo de su padre y que también tiene que ver mucho con el proceso creativo y de creación de novelas de Gospodinov. Entonces, bueno, si os gusta el autor, es un libro que me parece necesario. Y si no lo habéis leído y queréis iniciaros con él, también me parece un libro como de más fácil acceso que Las Tempestálidas, por ejemplo. Y este me lo regaló mi tía junto con El amor es un monstruo de Dios, de Luciana de Luca. Está editado por Barrett. Ha sido también de mis mejores lecturas de este año. Este libro es de... ¿qué fecha es? De 2023 y la verdad es que me ha flipado. Si os gustan los libros oscuritos, con narración gótica, que te transportan como a cosas súper turbias y oscuras, que no sabes muy bien lo que va a pasar. O sea, este libro es como, en todo momento tú sientes que va a pasar algo, pero no sabes el qué. Y la narración a mí me ha flipado. O sea, además recuerdo los primeros capítulos. Por ejemplo, este párrafo que subrayé que ponía: yo quise que en mí se secara la cadena, yo era una ventana sin paisaje, una ventana que no iba a dar ninguna hija, yo quería ser el fin de todo esto, yo fui una hija y quise ser la última mosca de este linaje. Y es que este libro empieza con una plaga de moscas que hay en un pueblo, con una hija que odia a sus padres, que no quiere continuar con el linaje de esta familia, etcétera, etcétera. Es una novela hipnótica y opresiva que explora lo más oscuro del alma humana. En un pueblo olvidado, de calor agobiante, una huelga en el cementerio hace que las moscas ocupen de cada rincón, ensuciándolo todo. Una joven deforme crece bajo la crueldad de una madre autoritaria y ausente y un padre débil que mira al río, hasta la llegada de 2 forasteros con sus Biblias que trastoca el orden del lugar. Si os gusta, lo que suelo recomendar es que esto os va a gustar. ¿Qué queréis que os diga? Voy un poco más rápido porque siento que voy un poquito lenta.
Y mi amiga Ari me regaló Picnic en Hanging Rock de Joan Lindsay. Es de impedimenta, pero de una colección especial de los que se llama Los Aerolitos, que la portada no es rugosa como las normales de impedimenta. También es tapa blanda, pero el material es distinto. Es un libro ambientado en 1900, en el día de San Valentín, en el que un grupo de alumnas de un colegio privado para señoritas en Australia se van de picnic y de este picnic vuelven todas menos 3 alumnas y una profesora. Habla un poco de la investigación de este crimen, de cómo hay una alumna que en algún momento termina volviendo, no sé qué, no sé cuántos. Está bien, también es gótico, la verdad. A mitad de camino entre novela gótica, misterio metafísico y drama de internado edwardiano. El libro es del 67, pero aunque nos lo haya traído ahora, impedimenta. Tiene película, si no me equivoco, y pone por aquí que en su momento fue muy importante o muy relevante porque durante décadas se especuló con la posibilidad de que el suceso hubiese ocurrido realmente y la autora nunca quiso ni confirmarlo ni desmentirlo. La verdad es que me ha gustado menos de lo que esperaba. No voy a entrar en detalles, es un 3, os diré. La primera mitad me gustó mucho, pero luego como lo va resolviendo me pareció que le faltaba un poco de chicha y que se centra mucho más en tramas, en abrir 1.000 millones de tramas secundarias que en el propio crimen. Más cosas. Otro día en septiembre estuve en Pamplona y fui a mi librería favorita de Pamplona, que es Catacrac. Si sois de Zaragoza, el equivalente quizás sería un poco la Pantera Rosa, porque también es librería feminista, que toca muchos temas políticos, muy izquierdas. Pero es verdad que aparte Catacrac tiene su propio sello editorial, también publican mucha literatura en euskera, tienen un restaurante que si pides comida a domicilio te lo traen ellos, si es comida local, o sea, está genial. Y me llevé 3 librazos. Uno ya me lo habéis visto leer en blogs, así que tampoco voy a entrar mucho, es Excepcionalismo sexual, narrativas de la superioridad en el rechazo a la migración y el populismo de derechas. Este está publicado por el propio sello de Catacrac. La verdad es que lo tengo abandonado en la página 153 de 250, me gustaría terminarlo, pero se me estaba haciendo un poco repetitivo. Es un libro que habla del rechazo a la migración, sobre todo de los inmigrantes musulmanes, desde el punto de vista de las políticas de derechas de Occidente y de los prejuicios, etcétera, etcétera. A lo largo pues, de diferentes temáticas agrupadas, por ejemplo, sobre qué es el excepcionalismo sexual, sobre la política y el mito del hombre árabe, sobre los hombres en crisis, blancos, liberales, viejos, furiosos y jóvenes, el feminismo tóxico y la relación entre género y poder. Está muy orientado sobre todo al género. Me ha gustado, sí, es muy interesante, sí, he aprendido muchas cosas, sí, se me estaba haciendo muy complejo y muy tedioso a ratos, también eso no quita que en algún momento no lo quiera terminar. También me cogí Toda mi violencia es tuya, de Carolina Juste, también de Barrett. Este sí que es de este año. Lo cogí por recomendación de Héctor Bellerín en la Feria del Libro de Sevilla. Y la verdad es que, por una vez, Héctor Bellerín me ha defraudado. O sea, es verdad que me gustó, pero sentí que no había entendido el libro del todo, que no sabía qué era lo que me quería decir, que ponía el foco en lo que no quería ver. Pone por aquí que es Badajoz, comienzo de los 2000, la Jara crece en medio de la cultura cani, ritmo de reggaetón, rotondas, motos, botellones y hostias. En medio del ruido, la danza es lo único que le da sentido a todo, bailar o explotar, silencio. Novela filosófica choni, alegato de supervivencia y resistencia. Bueno, pues la parte que es más 2000era, que habla sobre todo del sentido de la sororidad, de la amistad, de crecer en Badajoz en los 2000, muchas referencias culturales, referencias a la falta de acceso en general a todo. Esta parte bien, medio bien. Luego hay partes que vienen como oraciones y cantos flamencos que no sabía muy bien cómo leer, partes como escritas a mano, partes con poemas, es un poco rarete. Y desde luego partes ambientadas en un futuro en el que ya he conseguido salir de ahí, que no me han interesado y ha sido lo que hizo que no me enganchara tanto. Y el último, aún no me lo he leído, es de Rata Natural Ruralismo, la lucha por una vida mejor. En su adolescencia, Vanessa Freisa solía esconderse cuando su padre le pedía ayuda con el cuidado de las ovejas. La vida que despertaba en ella, como en cualquier otra joven, no le hablaba de establos ni esquilados. Sin embargo, muchos años después comenzó a ser consciente del rico legado que había dejado atrás y de la importancia vital de recuperarlo.
Y pone por abajo, a mitad de camino entre un ensayo de intervención y unas memorias salvajes, defiende con convicción el ruralismo como la opción más inteligente ante un modelo socioeconómico insostenible. Este libro es de 2023 y pues no sé, parece muy interesante, la verdad. A ver que no se me caigan, os voy a enseñar los libros que me cogí en Madrid, que ya os conté en el vídeo, que por un lado fui al Rastro, en el blog anterior, que os podéis pasar a verlo. Me cogí 2 libros en el Rastro, en el puesto este, que tienen libros con taras en bolsitas de plástico. El primero es Imposible decir adiós, de Han Kang, es el último que ha salido este año pasado, que ya tenía el premio Nobel, y la verdad es que este me costó como 14 euros o algo así, cuando nuevo pues cuesta como 20 o algo así. No, me digo que este me costó 12. Y el fallo que tiene es que el último capítulo está otra vez impreso al principio, pero luego pues es ya todo normal. La verdad es que no lo he leído ni he escuchado muchas cosas de él, así que no sé decir mucho. Pone por aquí que es una novela inquietantemente bella sobre la imposibilidad de despertar de la pesadilla histórica. Una gélida mañana a finales de diciembre recibe un inesperado mensaje de su amiga. Después de sufrir un accidente en su taller de carpintería en la isla de Jeju, ha sido trasladada de urgencia a un hospital de Seúl. Y desde la cama su amiga le ruega que tome el primer vuelo a la isla y se ocupe de su pequeña cotorra. Pero desafortunadamente llega a Jeju y se desata una tormenta de nieve. Pues bien, la verdad, ya leí el otro de Lisa Shi, de las mujeres de Jeju, y me gustó mucho, o sea que... Y el otro, que también parece así bastante turbio, como todo lo que me gusta, Cada noche a las 9, de Julian Gloag. No sé si se pronuncia así. Es de Impedimenta, este sí que costó 14 euros. El precio es nuevo, serán 22 o algo así, me imagino. Y el fallo que tiene es que la portada no... le falta como una capa de impresión. Es una obra maestra del gótico moderno, un libro con ecos al Señor de las Moscas, La semilla del diablo y Shirley Jackson. Yo no necesito más. Pone por aquí que es que esta sinopsis me parece increíble. En el número 38 de Ibsen Terras, un reloj de bolsillo cae al suelo marcando las 5:58, hora en que muere madre, y los 7 hermanos Hook se convierten en huérfanos, sin más familia a la que acudir, sin amigos. Los niños Hook, temerosos de que los separen y los envíen a un orfanato, deciden enterrar el cuerpo de su madre en el jardín y empezar a llevar una vida en apariencia normal. Todo lo gótico que he leído de Impedimenta este año me ha gustado muchísimo, entonces yo creo que esto me va a gustar también. Y de hecho me recuerda a uno que os voy a dejar por aquí la portada, que leí este año precisamente, de unos niños que sin querer se cargan a su cuidadora y también deciden hacer como que la siguen cuidando, así que espero que este también me guste. Y después estuve en la librería de Jorge, @atrapado en Comala, ya lo podéis seguir si aún no lo hacéis, que seguro que sí. Y yo le dije, a ver, dame cosas que no pueda comprar en ningún otro sitio tan fácilmente, porque en su librería tienen mucho material de editoriales independientes, autores noveles menos conocidos. Por un lado me dijo, pues mira, si te gusta Han Kang te tienes que llevar blanco, porque le quedaba un ejemplar de la reimpresión de Rata antes de que perdieran los derechos, se los vendieran a Penguin y quebrara ya la editorial. Así que esto sí que literal era la única esperanza de adquirir. A mí me gusta mucho Han Kang, este lo tenía muy pendiente, más que el otro, de hecho, porque ¿cómo se llama? El otro, Actos Humanos, me gustó muchísimo y creo que este va un poco más en la línea. Y pone aquí, esto me parece muy interesante también. Lee este libro para compartir un reto que quizás te parezca caprichoso, de escribir objetos de color blanco, pero si inicias en su lectura, pronto te adentrarás en la búsqueda del rastro dejado por una íntima y callada tragedia familiar. Es una delicada meditación autobiográfica, bla 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 bla. La estancia invernal del autor en una gran ciudad del este de Europa. Bien, es que todo lo que saque Han Kang me parece bien. O sea, es que esto yo dije que me lo llevaba sin haber leído la sinopsis. La he leído ahora por primera vez con vosotras. Este me dijo que él no lo había leído, pero que era el ensayo que más había vendido en estos últimos meses, y es Toldo Verde, de Pablo Arboleda y Quique Carvajal. Esta editorial yo no la había visto en mi vida, la verdad, no sé ni cómo se llama. Ediciones asimétricas, y habla sobre la arquitectura franquista de las casas de ladrillos con torlados verdes. O sea, es un tema que digo, wow, salvaje. Y que es mitad narración, mitad ensayo ilustrado. Me recuerda mucho, tanto los colores como el material, como el formato, al libro que saqué con mi hermano, que os voy a dejar
el enlace por aquí al vídeo en el que hablamos de él y que de hecho pues también tenía mucho que ver la arquitectura, en este caso de ciudades, con respecto a pueblos. Entonces yo creo que esto me va a gustar un montón, pero no tengo ninguna referencia. Después Jorge me dijo, mira, este libro, esta autora a mí me obsesiona y este libro se lo vendí a Yolanda Díaz en la Feria del Libro de Madrid. Así que yo dije, pues mira, sí, o sea... fantasía, y es La hora de la estrella de Clarice Lispector. Sí me avisó Jorge que es una autora a la que es muy difícil entrar, que tienes que ir con la mente abierta, que no vas a entender mucho lo que estás leyendo al principio y que esto le parecía lo más accesible, además es muy cortito, tiene como 100 páginas. Está editado por Siruela, concretamente, ¿qué año es esto? En Siruela lo han traído en 2025, o sea, este año. Y... pone La hora de la estrella, el último libro publicado en vida de su autora. La historia de una inocencia herida, de una miseria anónima, una breve e intensa visión del absurdo que supone una existencia anodina, una rutina vacía tanto de pensamiento como de afectos. O sea, es que no entiendes de lo que va ni siquiera leyendo la sinopsis. La autora es brasileña, que a mí me falta bastante cultura de literatura brasileña, así que esto muy guay. Y luego el otro que me llevé, que ya me lo he leído, ha sido mi lectura de estas navidades, es Cómo estar en soledad, un ensayo de Sarah Maitland. Esto viene de Fiordo Editorial y es de 2014, pero Fiordo lo ha traído ahora. Es un ensayo que habla sobre gestión de la soledad en el siglo XXI. Empieza criticando bastante cómo hemos llegado hasta aquí, cómo a lo largo de la historia ha sido muy juzgada la gente. No es el saber estar solos, sino el vivir en soledad, el saber disfrutar de la soledad, lo que en inglés sería solitud, o sea, no estar solo, sino la soledad, digamos, como tal. Vamos, que me estoy repitiendo más que el ajo. Da muchas referencias a otros libros que leer, habla de su propia experiencia viviendo sola en mitad de la nada, y da muchos consejos y ejercicios prácticos. Al final del libro habla sobre los beneficios de la soledad y es verdad que hay partes que me han gustado mucho, partes que me han notado y me he hecho una lista de cosas que me gustaría hacer este año para poder ejercitarlo más, ayuda a entender de dónde venimos, pero también es verdad que está muy relacionado con religión y espiritualidad y aunque lo hace desde un punto de vista muy respetuoso con respecto a la gente que no pensamos igual que ella, no deja de intentar... La cabra tira pa'l monte al final, ¿no? Vamos a decir. Y después ya nos quedan 3 libros. Esto fue un impulso donde se queman los hombres de Carmen Clara Balmaseda. Yo esto no tendría que haberme lo comprado, la verdad. Es de Alianza de Novelas, es de este año, pero es un pedazo de tocho de thriller, que ya sabéis que yo no leo thriller, pero lo vi en un mercadillo de segunda mano, me costó 6 euros y me pudo, pero bueno, tampoco lo he leído, no sé si lo voy a leer. Donde los hombres se queman. Casi 10 años después del asesinato de su hermano Julián, Miguel Expósito recibe la noticia de que han aparecido nuevas pruebas que han permitido detener al presunto culpable, un amigo de la infancia de Julián que se alejó de él por su supuesta homosexualidad. Es verdad que está recomendado por Susana Martín Gijón, que es de las pocas autoras de thriller que me gusta, pero no sé si lo voy a leer, la verdad. Después, de segunda mano, esto me lo cogí en... El reread estaba así puesto en la entrada y entré y le dije, dame esto, por favor. Los millones de Santiago Lorenzo. Edición de tapa blanda. Este libro es mitiquísimo, igual tiene pues 10 años de que Santiago Lorenzo lo sacó. De hecho, antes era tapa dura y ahora esto sí que lo sacan en la tapa blanda de siempre de Blackie. Santiago Lorenzo a mí es un autor que me gustó muchísimo en Los Asquerosos, que luego he ido leyendo 3 o 4 libros más de él, cada cual me ha decepcionado un poco más. Este ha sido un la verdad, o sea, ni me ha gustado ni me ha disgustado, ni es el que más me ha gustado ni el que menos. Entonces, bueno, Santiago Lorenzo es un autor que si ya has leído uno te puedes imaginar todo lo demás que va a sacar. Entonces, bueno, pues... En mi opinión está muy por debajo de Los Asquerosos, pero si os gustan el resto de libros suyos, pues es que os va a gustar. A uno de la Grapo le toca la primitiva, no la puede cobrar porque no tiene DNI. En los 90 días de plazo para intentar recibir el dinero del premio conocerá a una mujer con la que compartirá un alto déficit de cariño y una pasión casi infantil por los trenes. O sea, es que tú lees esto y dices, es Santiago Lorenzo. Es divertido, es accesible, es entretenido, tiene mucha acción... Tiene partes divertidas, pero pues tampoco sacas más en claro. Y por último, mi lectura actual,
fue mi regalo del amigo invisible del club de lectura. Teníamos que poner cada una en un Excel qué cosas nos gustaba leer y yo puse, por favor, cosas turbias, oscuras, cuanto más mejor. Y me han regalado El santuario de la montaña silenciosa de Nanami Kamon. Está editado por Newton Compton este año y pone: no le tengas miedo a entrar, el infierno solo existe para quien lo teme. Es una novela de terror japonés de una autora que está como una especie de crisis de escritura y le contacta a una amiga suya para rememorar unas visitas a un santuario por la noche, que hicieron unas fotos que salen como espíritus y fuegos fatuos en las fotos. Bueno, lo acabo de empezar, así que no os puedo decir más. Llevo 60 páginas. De momento pinta muy bien, luce muy original. El terror japonés no lo he leído mucho y es algo que sí me atrae, mucho más que el cozy japonés, desde luego. Así que de momento yo tengo buenas impresiones. Y por... no, perdón, me faltaba la joya de la corona, chicos. ¡Qué tocho! Miranda y las vidas paralelas de José Ángel García. Esto es verdad que es un poco nicho, pero bueno, oye, con que le interese a alguien yo me quedo muy contenta. José Ángel García es un amigo de mis padres, de Miranda. La foto de la portada, de hecho, es de Miranda de Ebro, hecha por mi padre, de la estación del tren. Y José Ángel es periodista y ha dedicado pues prácticamente su vida a la radio y a la cadena Ser Miranda, en la que lleva pues creo que desde antes de nacer yo prácticamente. Y en este libro ilustrado nos cuenta... Pone: Miranda de Ebro a principios de la década de los 80 del siglo XX disponía de un potencial de población y actividad económica suficiente para garantizar la viabilidad financiera de una emisora de radio. Con estas credenciales de partida, pues se creó la cadena Ser Miranda, que fue la primera radio nacida en la democracia de Miranda de Ebro. Y como ha pasado su primer siglo de vida, pues hace un repaso de todas las décadas con ilustraciones, texto, tal, que habla tanto de la evolución de la radio como de la evolución de la ciudad. Supongo que si no sois de Miranda de Ebro, pues es poco probable que esto os interese. Pero bueno, yo qué sé, a mí me gustan mucho este tipo de ensayos y me lo leería si fuese de otra ciudad que no fuese la mía, porque al final no deja de ser historia de la radio y de la democracia. Te da un poco igual dónde está ambientado. Está ambientado en Miranda de Ebro, pues mira, si os apetece aprender un poco más sobre las fiestas, la cultura, etcétera, etcétera, pues me parece genial. Y además este libro está financiado por la Diputación de Burgos. Y después libros que tengo en la biblioteca, a ver si no se me cae. Tengo 3 libros en casa ahora mismo. El primero ya me lo he leído y me ha gustado muchísimo. También fue recomendación de Pera. Y... casi me atraganto y me muero, y es Passion Nails de Rosario Izquierdo. Está publicado en Alianza Voces y es la historia de una señora que está hasta el toto de estar en su casa con su familia y con un trabajo, que también es escritora y no le da por escribir más, y vive una vida muy acomodada hasta que un día decide irse a un barrio de la periferia a hacerse las uñas a un salón tradicional con 1000 millones de señoras que desde luego saben que este no es el sitio de esta señora, que hace ahí, y pues a partir de ahí se crea un poco la rutina, cómo va ella disfrutando de conectar con una vida que no es la suya. Es verdad que es un personaje un poco cuestionable, que yo no le termino de coger el gusto, pero al igual que he dicho con el libro este de racismo y feminismo, pues es que no tienes que estar de acuerdo en todo o empatizar con un personaje para saber hacer tu propia crítica del libro. Y la verdad es que es un libro muy divertido y del que se sacan muchas cosas, y que si os gustan los libros como de vida de barrio, pues os gustará. También cogí El arte de coleccionar moscas de Fredrik Sjöberg, no sé si se dice así, de Libros del Asteroide, que es la editorial que más he leído este año, la verdad. Lo he abandonado en el capítulo 12, porque este libro habla de la taxidermia de moscas, del arte de coleccionar moscas en Suecia, en primera persona, porque nuestro autor es diseccionador de moscas. ¿Qué queréis que os diga? Una cosa es leer ensayos de nicho, como os digo que me gustan tanto, y otra cosa es que estoy llegando a unos extremos. O sea, ¿me ha interesado? Sí, pero es que se me está haciendo muy aburrido. O sea, es que no me interesa tanto la mosca del nenúfaro, no sé cómo se llamaba, una mosca que le dedicaba un capítulo entero. Precisamente porque la taxidermia no es un tema que me interese en exceso, aunque los bichos sí. Entonces, pues, la verdad es que
Si fuese otro formato, otra forma de contarlo, menos sueco, que la literatura sueca se me suele atragantar, probablemente me hubiese interesado más, pero yo no he terminado de conectar con esto, que no quiere decir que sea malo. Y ya mi lectura actual es Mis padres de Hervé Rivert, editado por Cabaret Voltaire. Este libro tiene ya sus añitos también, Estaba publicado en el 86, pero aquí nos lo trajeron en 2020. Y es una especie de memorias de la infancia, de autoficción, contando cómo Hervé creció en esta familia en los 80 en Francia, con unos padres con los que no mantenía tampoco una buena relación, cómo le costó también integrarse dentro del colegio. Es un relato muy crudo, cuenta también descripciones de sus inicios hacia la sexualidad y este tipo de libro. O sea, creo, no sé cómo se llama esto, Memorias de la infancia desde un punto de vista muy concreto. A mí es un tipo de libro que también me gusta mucho, y por aquí pone pues el ritual de irse a la cama, el olor a la colonia barata que le echan en la peluquería, los cromos de los reyes de Francia que le regalan con la mantequilla, las vacaciones en el mar y los tebeos, todas estas cosas, ¿no? Pero no deja de ser un libro que es verdad que es muy cruel, muy seco y un poco complicadete de leer. Y nada, estos serán todos los libros que os quería enseñar hoy. Vamos a ver cuándo me animo a traer unas reseñas por aquí próximamente. Cuidaros mucho y os mando un besito muy grande. Adiós.